Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Escucha Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos todos los días en www.radionesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a este su programa Mundo Enigma. Estamos hoy 2 de octubre de 2019 desde Ciudad Neza, desde Radio Nesa, la radio de todos, la radio para todos y con todos. Esta mañana en la producción y los controles, como siempre, el buen Vampi nos está asistiendo, está aquí al tanto de todas estas cosas. Y bueno, pues hoy es un día que no se olvida. Recuerden ustedes esa frase que se ha hecho ya una parte de nuestra cotidianidad, que se ha hecho parte de nuestro imaginario colectivo. Esta famosa frase de 2 de octubre no se olvida. No se olvida porque, bueno, pues ha sido algo completamente emblemático en nuestras vidas. Muchos de nosotros somos, o por ejemplo en mi caso, yo estuve en aquel tiempo, en aquellos momentos estuve pues cerca de esas situaciones. Yo vivía por ahí, en aquel entonces yo vivía muy cerca de lo que era el casco de Santo Tomás y todas esas cosas, y entonces los ecos de aquellas batallas estudiantiles, de aquellas situaciones difíciles que hubo el 2 de octubre por aquella problemática de no saber negociar, de aquel gobierno que fue un gobierno bastante autoritario, que fue un gobierno bastante cerrado, con personajes que de políticos tenían muy poco, porque bueno, pues la política es, según Platón, el arte de convencer a la gente siempre de buena manera o por las buenas, de hacer determinadas cosas o de llevar a cabo determinados actos. Pero pues bueno, en aquella época este gobierno, que era muy cerrado, donde estaba gentes como Díaz Ordaz, como Echeverría, como todos estos personajes bastante siniestros, pues no supieron negociar, no tuvieron la capacidad de entender cuáles eran las cosas que pedían, o que las cosas que socialmente tenían que hacer, las cosas que tenían que realizar, las cosas que tenían que buscar en una sociedad como esta, que es bastante compleja, bastante singular.
pues hubo malos entendidos y entonces recurrieron a la brutalidad como medio de manifestación de las ideas políticas de ellos, de la ideología política de estos grupos de poder que existían en México en aquellos años. Bueno, pues fue bastante triste, pero nosotros vamos a enfocarnos hoy a un tema muy completo que vamos a dar el día de hoy. Ojalá ustedes que nos escuchan puedan manifestarse. Ya estamos viendo aquí a Ana Laura López y algunas otras personas que se vienen sumando a esta emisión de Mundo Enigma. Miren, vamos a hablar hoy de la diferencia que hay entre la individualidad y la personalidad. Muchas veces nosotros damos por sentado que conocemos o que sabemos los términos, que los entendemos perfectamente cuando los leemos o cuando los escuchamos o cuando alguien nos los dice en alguna conversación, cuando alguien menciona ciertos términos dentro de una conversación. A veces tenemos una idea bastante somera, bastante, digamos, no exacta, bastante inexacta de lo que nos dicen los demás, y damos por hecho que ya lo entendimos, y es difícil muchas veces porque no profundizamos en los términos. Recuerden ustedes que el lenguaje forma el pensamiento. Entonces, como nosotros pensamos, de la manera en que nosotros nos expresamos, del conocimiento que tenemos de nuestra propia lengua, ya no se diga de algunos otros idiomas, de lo que tenemos como experiencia del uso de nuestro lenguaje. Eso es lo que va formando al pensamiento. Se calcula que hoy en la actualidad los jóvenes, la gente menuda, la gente joven o la gente mayor también, tenemos alrededor de, o se usa en la cotidianidad, digamos que un catálogo de palabras que no pasan de 180 o 200 palabras para expresarnos. Si usted le añade que hay expresiones y lugares comunes que todo mundo repite aunque no quepan en la conversación, entonces esto reduce más nuestra forma de expresión. Recuerde usted que por lo que se hizo célebre una novela como Don Quijote de la Mancha de Cervantes Saavedra fue porque utilizó alrededor de 5,000 términos de uso no común. Quiere decir que este personaje, por eso fue tan gran escritor y un personaje tremendo en nuestra literatura, en nuestro acervo cultural del idioma castellano, fue porque utilizó una terminología que no se utilizaba de común. Les digo, la jerga que se utiliza para hablar en nuestro medio, en el medio común, en el medio cotidiano, es de alrededor de 180, 200, 250 palabras por máximo. Entonces, bueno, pues ahí verá usted el calibre de nuestro ejercicio de pensamiento, de nuestros ejercicios de pensamiento, que es muy reducido porque nuestra formación, utilizamos una muy pequeña parte, utilizamos nada más la parte formativa, lingüísticamente hablando, de nuestro pensamiento. Utilizamos el centro formativo y no utilizamos a fondo nuestro centro intelectual, por eso está sumamente oxidado nuestro centro intelectual. Si usted quiere ser más fluido, si usted quiere tener una mayor
digamos que un mayor rango de ideas, de pensamientos, un gozar de una mayor claridad para expresarse y para resolver para negociar, para resolver los problemas cotidianos, necesitaría hacerse de una mayor cantidad de expresiones y dejar a un lado aquellas que son de uso común para buscar otra manera de irse expresando que no le restara tal capacidad. Bueno, y ya ni hablemos de aprender otro idioma, que es algo de lo que da más amplitud mental. Y nada más déjeme decirle que William Shakespeare en sus obras utilizó alrededor de 21,000 términos de uso no común. Si Cervantes utilizó 5,000, William Shakespeare utilizó alrededor de 21,000 expresiones de uso no común. Saludo a Anilú Huerta y saludo a Pepe Barrera también, que están esta mañana aquí escuchando su programa Mundo Enigma. Entonces les decía a ustedes que esta forma de expresión, esta manera de expresarnos los seres humanos entre nosotros, bueno, pues es una forma de la forma de comunicación, es una forma realmente interesante, realmente necesaria, realmente importante para que podamos en términos reales crecer y manifestar un mayor entendimiento de las cosas. Entonces, hoy vamos a ver la diferencia entre individuo y persona, que es algo que muchos damos por sentado que existe y que en realidad no entendemos muchas veces, no entendemos realmente a qué nos referimos cuando hablamos de un individuo o cuando decimos la palabra individuo o persona, que utilizamos indistintamente para referirnos a lo mismo, generalmente por estos errores de comunicación, de uso de nuestro lenguaje. Y además el lenguaje es la llave de conceptos, de la concepción de las cosas, de la conceptualización de las cosas. Muchas veces nosotros nos encerramos ya en una especie de cárcel conceptual, o sea, tenemos el concepto de alguna cosa inaclarado, inexplorado, inentendido, y lo damos por hecho, pensamos que es así y no nos movemos ni un ápice ni un milímetro del entendimiento o del uso de cierta palabra o de cierto concepto. Entonces, muchas veces les digo, utilizamos la palabra individuo y persona de la misma manera, pero quieren decir, incluso lingüísticamente hablando, cosas distintas. Individuo viene de individus, que es la unidad mínima y no divisible menor en un grupo. Ese es el término o la palabra individuo, o el concepto, la concepción de individuo. También proviene del griego indivisus, que significa indivisible. Un individuo es digamos que una entidad sintética donde están almacenadas, donde están imbricadas, donde están conectadas tres partes importantes, aunque podríamos decir que más, pero están imbricadas la mente, el cuerpo y el alma. Para que sea más entendible, esto no se puede dividir en el individuo. Por eso se denomina individuo a esta entidad que somos nosotros, compuesta de mente, alma y cuerpo.
Esta indivisibilidad del ser humano es lo que los griegos entendieron en la cultura griega clásica, y entonces por eso llamaron indivisible o lo que no se puede dividir al individuo. Estas tres partes del ser humano son alma, mente y cuerpo, las que permanecen durante toda la vida con él hasta que llega la muerte, la disgregación, y ahí sí hay una separación supuestamente o literalmente de estos tres elementos, alma, mente y cuerpo, que forman al individuo. El individuo entonces es alguien que a partir de las 49 semanas de gestación en el vientre materno se empieza a crear. El individuo es alguien que llega a este mundo como digamos que como lo que es esencialmente. Entonces la palabra individuo significa lo esencial, lo indivisible. Ahí todavía un individuo que llega a este mundo no es una persona, es un individuo. ¿Por qué no es una persona? Porque no ha adquirido esta calidad que ahorita vamos a ir hacia ver cuándo se convierte, cómo se convierte o por qué se convierte en persona el individuo. Ahí está el quid del asunto, ahí está la división entre estos dos términos, individualidad y personalidad. El individuo, cuando llega a este mundo, llega con tres características, con tres grandes rubros ontológicos. Llega a este mundo con el temperamento, el carácter, y después aparece la personalidad. Recuerde usted, temperamento, y viene ya después el desarrollo del carácter, y viene ya después la personalidad. Entonces, ¿qué son estos tres elementos que constituyen a la entidad humana? ¿Qué son estos tres elementos? El temperamento es una parte de lo que el ser humano es en sí, de lo que el ser humano es como creación biológica. Esto es algo muy interesante porque la biología se mezcla con los rasgos del ser. Saludamos también a Lucino Ortiz, que se sumó esta mañana al programa. Vamos a un corte y regresando vamos a ver qué es esto de el temperamento. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. Adulto mayor, ¿te interesa terminar tu primaria y secundaria? El gobierno municipal, por medio del INEA, tiene un lugar para ti. Acércate, nunca es tarde para el saber. Comunícate al teléfono 5735-1752 y conoce horarios y requisitos de inscripción. El servicio es gratuito. NESA, ciudad de todos. ¿Tu empleo no te satisface? ¿Quisieras aprender algo diferente? Capacítate en áreas como auxiliar de enfermería, nutrición y computación. No pierdas la oportunidad de aprender. El Instituto Municipal de la Mujer te espera. Comunícate al 5735-1752 y conoce los horarios y requisitos de inscripción. NESA, ciudad de todos. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio NESA, la radio de todos.
Bueno, regresamos a ver qué es esto del temperamento, lo que decíamos hace un momento en este inicio de la concepción del reconocimiento, digamos, de lo que son estas palabras, estos conceptos que son importantes porque, bueno, pues es parte de nuestra vida, es parte de nuestro diario vivir, son cosas que compartimos todos los días, son términos que utilizamos todos los días y que muchas veces los utilizamos ciegamente. Entonces les decía, en la constitución del individuo, cuando todavía no es persona, algo que juega un papel muy importante es el temperamento. El temperamento es una creación biológica. Cuando nosotros nacemos cuando somos engendrados para venir a este mundo, bueno, pues se van formando 3 capas constitucionales primarias, que son el endotelio, el mesotelio y el ectotelio, que van dando origen a diversas estructuras biológicas de nuestro ser. En estas estructuras biológicas de nuestro ser, en estas endotelio, ectotelio y mesotelio, ahí tenemos nosotros información genética. La información genética, como todos sabemos, es algo que se nos transfiere de manera inmediata, de manera, digamos, automática en el acto de la concepción, en el acto de la creación del ser humano, de la fecundación del óvulo y todas estas cuestiones. Es la unión de elementos de información a través de circuitos biológicos que van creando la estructura humana, y entonces uno nace ya con determinado temperamento. En los años 40, William Sheldon, un científico inglés, se dedicó a ver fotografías y se dio cuenta que existen diversas tipologías o ciertas tipologías que son constitutivas en el ser humano. Él define al ser humano, aunque estas teorías ya han sido contradichas de muchas maneras, él define al ser humano en tres formas principales, que es endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene ciertas tendencias, que tiene cierta psicofisiología cada una de estas de estos 3 tipos de temperamento de los que él habla, aunque bueno, pues en la era griega, en la época de Grecia, se hablaba de 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, flemático, etcétera, ¿no? Estos temperamentos que es de los que se hablaba en ese entonces. Y en la India y por aquel lado de la tierra se hablaba de tres tipos de personajes. Ellos los catalogaban como el fakir, que es alguien que piensa que a través del desarrollo físico se puede dominar este mundo; el monje, que piensa que a través del desarrollo emocional se puede dominar el mundo o puede encontrar la felicidad; y el yogi, que es una especie de lo que nosotros conoceríamos como un científico, como un pensador, como alguien de estas características, que piensa que a través del desarrollo del potencial mental se puede ser feliz y se puede dominar esta vida. Entonces estos tres tipos de personalidad, estos 3 tipos de individuos, digamos, que nacen ya con un temperamento que los empuja hacia alguna de estas rutas, hacia la ruta del desarrollo del potencial físico, hacia la ruta del desarrollo del potencial emocional, o hacia la ruta del desarrollo del potencial mental. Y hay otra que pudiera ser
que exista la necesidad de armonizar estos tres potenciales, el mental, el físico y el emocional, para crear un ser equilibrado que pueda desarrollarse de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente en la vida. Y bueno, pues estos tres elementos entonces son lo que forma lo que nosotros llamamos temperamento. Temperamento es entonces aquellas inclinaciones que nosotros tenemos desde el principio mismo de nuestra existencia. Así es que ahí ya cuando el individuo viene a este mundo ya tiene temperamento, su temperamento está dado ya con las bases biológicas, con los circuitos biológicos que entrelazaron o que combinaron el padre y la madre para dar origen a este nuevo ser. Entonces, cuando ya tenemos lo que es el temperamento, nace un niño y hasta alrededor de los 3, 4, 5 años, ese niño es esencia pura, ese niño es espontáneo, ese niño es, digamos que, pureza, es amor, es entrega, es vivacidad, es espontaneidad, todo este tipo de cosas que es la infancia, la primera infancia. Después empiezan una serie de cuestiones ya culturales a influenciar a esta entidad que es en determinado momento es un individuo. Empieza después la cultura, el entorno, la familia, los maestros, la televisión, los medios de comunicación, sus vecinos, amigos, conocidos, gente con la que empieza a tener roces, sus tíos, sus primos, etcétera, etcétera, empiezan a crear la personalidad. Se empieza a crear la personalidad y el carácter. Entonces, nosotros nacemos con temperamento y somos esenciales en el momento de la infancia. Después comenzamos a crecer y nos vamos convirtiendo en personas. En personas, ¿por qué? Bueno, pues cuando se habla de una persona, por lo general nos referimos a un individuo, es decir, a un ser humano cualquiera, del que normalmente ignoramos los datos singulares como el nombre, identidad, historia. Decir una persona es decir cualquiera, alguien, una opción, el conjunto global de la especie, cuando hablamos de una persona. Sin embargo, el término ha adquirido numerosos significados, ya que desde su origen, que aparece o se atribuye al latín, la lengua de los romanos. Persona probablemente es la elaboración de un vocablo eusco, y tal vez sea un término o provenga del término prosopón. ¿Qué significa prosopón? Significa lo que se opone. Esto se vino generalizando. Aquí vamos a entrar ya de lleno a lo que es la personalidad. Ya vimos que el individuo es esencia, es esencial, es el que nace con una información, nace con un temperamento, nace ya con sus características congénitas, nace ya con sus características genéticas, con aquello que los padres le proporcionaron directamente de manera biológica y que no tiene que ver con la cultura, con la información, digamos que se adquiere del medio ambiente. A eso es a lo que se les llama el fenotipo, es decir,
aquello que al contacto con el exterior empieza a generar una serie de reacciones que van a formar la personalidad. La personalidad es el resultado, es un resultado reactivo, es un resultado de lo que el individuo, con esas bases que tiene, con las bases genéticas, con las bases temperamentales, empieza a desarrollar al contacto con el mundo, con los padres, con los amigos, con los hermanos, con los maestros, con la sociedad en su conjunto. Entonces ahí aparece ya el prosopón o la persona. La persona es aquello que se opone enfrente, es decir, esto de persona y del prosopón, de lo que se opone, se sacó el término del teatro griego. Ustedes recordarán y sabrán por ahí que en el teatro griego, para actuar en las obras, se les daba a los actores unas máscaras con una varilla, con un palito. Entonces eran unas máscaras que cubrían, se ponían frente al rostro y por eso es prosopón, lo que se opone, se pone delante del rostro. Y entonces estas máscaras se conocían como persona, lo que suena o por donde suena la entidad que está detrás, persona. Entonces la máscara es la personalidad. ¿Qué máscara tiene usted que nos está escuchando? ¿Cómo creó su máscara o sus máscaras? En todo caso, porque no es una sola la máscara que utilizamos al vivir. Recuerde usted que la vida es una especie de actuación en diferentes foros. Un foro puede ser la familia, otro foro puede ser el empleo, otro foro puede ser con la pareja, otro foro puede ser con los amigos. Vea usted y analice si usted cuando está con los amigos es exactamente igual a cuando está con su pareja, a cuando está con sus hijos, a cuando está frente a sus empleadores o frente a sus empleados. ¿Cómo es usted? ¿Qué tipo de máscaras, qué tipo de personas, prosopón o perizoma utiliza delante o en los diferentes foros que componen el escenario de su conciencia, que componen la estructura de su diario vivir? Ahí nosotros utilizamos no solamente una máscara como los actores griegos. Los actores evidentemente para cada diferente obra utilizaban diferente máscara. Nosotros haga de cuenta que estamos realizando diferentes obras en la vida y entonces estamos utilizando diferentes máscaras. ¿Cuáles son las máscaras que utilizamos? ¿En qué momentos? ¿Por qué las utilizamos de tal o cual manera? Eso es lo que de lo que trata este programa que estamos viendo, la diferencia entre lo que es esencia, lo que es el individuo, lo que es la primera niñez y lo que es la reacción, la reactividad ontológica, la reactividad de nuestro ser al tener contacto con nuestra realidad personal de todos los días, cómo se va transformando y si en algún momento nosotros nos creemos aquello que vamos creando en nuestro imaginario personal, aquellos papeles que vamos desarrollando en esta vida. ¿Sabe usted o conoce usted que no se escucha cuáles son las líneas de su papel en esta vida? Cuando está frente a sus hijos, cuando está frente a sus empleadores, cuando está frente a sus hermanos, cuando está frente a sus amigos,
¿Sabe usted cuáles son los roles que debe jugar? ¿Sabe usted cuál es el papel que debe jugar? Bueno, pues eso es lo que nosotros esta mañana estamos tratando de analizar. Estamos tratando de analizar esta parte de nuestra vida, que es tan importante la personalidad. Es tan importante esta máscara, esta cara, estas caretas que utilizamos. Persona viene de perizoma también. Perizoma es aquello que está en torno, alrededor. Recuerde usted la palabra periférico, significa lo que está alrededor. Mire, le voy a explicar rápidamente la estructura de una persona. El temperamento, piense usted que son los cimientos. Si usted tuvo una buena infancia, una buena primera infancia, llena de amor, llena de cuidados y todas estas cosas, bueno, pues seguramente va a tener buenos cimientos. Desde la gestación hasta la primera infancia se ponen en juego lo que son los cimientos, el temperamento, que ese ya no se puede cambiar con el tiempo, se puede modificar, no se puede cambiar, pero puede usted llevarlo a su mejor versión. Después, lo que sigue es el carácter. El carácter, vamos a ponerlo como si fuera una casa. Los cimientos es el temperamento. La obra negra es el carácter. ¿Cómo construyó usted su casa? ¿Qué tipo de materiales utilizó en la construcción de su carácter, de su casa, de esta herramienta de vida en la que va a habitar todo el tiempo hasta que se vaya uno de este mundo? Bueno, hay que ver cómo construyo mi carácter. Si lo he construido con materiales chafas, muy chafas, o si lo he construido con materiales de calidad. Esto ya le toca a uno ir seleccionando y es parte de lo que va a generarnos una personalidad. Viene el carácter. Si el carácter está bien constituido, si hemos utilizado materiales de calidad, vamos a saber que tenemos un hábitat cómodo, que tenemos un hábitat, un hábitat seguro para el resto de nuestra vida, que no se va a cuartear con temblores, con movimientos, con tempestades, porque la vida está llena de esas cosas. La vida no es miel sobre hojuelas muchas veces. Estábamos hablando al inicio del programa de aquella tragedia del 2 de octubre de 1968, de ese choque de un gobierno completamente cerrado con la apertura de estas generaciones maravillosas que hubo a partir de los años 60. Y luego viene la personalidad, pero regresando del corte nos vamos a enfocar tácita y explícitamente al aspecto de la personalidad o los yoes. En un momento regresamos, no se vayan, está muy interesante el programa. Cualquier comentario o pregunta, mándenoslo directamente aquí o mándelo a nuestro correo de voz. En un momento regresamos. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Nesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal.
¿Tienes muchas ganas de probar algo diferente? ¿Quieres celebrar tu cumpleaños o un aniversario o solo un desayuno familiar porque sí? Entonces asómate a Nesa y acércate al corredor gastronómico que se encuentra en la Cuarta Avenida, esquina con Carmelo Pérez. Consiéntete un rato con su deliciosa oferta, pozole, arrachera y hasta deliciosos mariscos. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Regresamos entonces, estamos en ahora lo que es la personalidad. ¿Qué es personalidad? ¿Por qué hablábamos de perizoma? Perizoma es lo que está alrededor o en el entorno de algo, alrededor de algo. En el símil que estábamos haciendo de la casa con la estructura esta del ser humano, la personalidad vendría a ser el acabado de la casa, la parte fina de la casa. Es lo mismo, la personalidad es lo que está por fuera, es la fachada, es la máscara, las máscaras o la máscara del teatro griego. De ahí viene aparentemente el uso de este término. En la parte etimológica queda claro que el término persona está vinculado con personaje. Por eso le decía, la vida es una representación en el que nosotros elegimos un personaje. Hasta el momento en que elegimos ese personaje es cuando aparece nuestra personalidad. Nosotros damos origen a un personaje en este gran drama de la vida, en esta gran comedia, en este gran teatro de la vida. Nosotros somos o elegimos un personaje, una persona ficticia, digamos. Lo que ignora uno es que en ese momento pasa uno de designar un aditamento o un disfraz a designar al ser humano propiamente. No obstante, este concepto de persona tiene en la actualidad significados filosóficos, éticos y hasta jurídicos. Recuerde usted los términos como persona física, persona moral, o sea, tiene diversas connotaciones porque la sociedad se ha ido diversificando y se ha ido convirtiendo en algo un poco más complicado que lo que era en aquellos inicios donde estamos hablando de los albores de la humanidad. Entonces tiene implicaciones filosóficas, éticas y jurídicas diferentes que han permitido la existencia de personas jurídicas e incluso de personas no humanas, ¿sí? Así como usted lo escucha. El filósofo y estadista Boecio define la personalidad como una tríada sustancial, individual y racionalidad. De ahí que muchos piensen que fue aplicada a la tríada religiosa por excelencia, lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros hablábamos al principio de 3 elementos: alma, mente y cuerpo. Recuerde usted que estas escuelas filosóficas de la antigüedad siempre han hablado de 3 fuerzas que son las que dan origen a todas las cosas. Si hablamos de estas cuestiones religiosas, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si hablamos de cuestiones científicas, por ejemplo, podemos ver fuerza activa, pasiva
neutralizadora, podemos ver en las unidades atómicas, podemos ver el electrón, el neutrón y el protón, que son 3 elementos de energía que dan origen a diferentes estados. Entonces, Boecio definía la sustancialidad, individualidad y racionalidad. Es lo que nosotros mencionamos como alma, mente y cuerpo. Esto es lo que da origen realmente a la personalidad. Esto es lo que nosotros ponemos en juego cuando vamos adquiriendo las informaciones culturales y les vamos dando forma dentro de nosotros. Nosotros vamos formando y conformando las diversas máscaras que nos llevan a actuar en los diversos foros de la vida. Les decía, pregúntese y reflexione, usted que nos escucha, si es usted el mismo cuando está con sus compañeros de trabajo, si es usted el mismo cuando está con su pareja, si es usted el mismo cuando está con sus hijos, si es usted el mismo cuando está solo en algún lugar, en algún centro comercial, si es usted el mismo cuando está en una playa, se comporta siempre de la misma manera o utiliza sus diversas máscaras, sus diversos yoes, sus diversas personalidades, sus diversas hechuras, esas máscaras que usted ha construido y esas maneras de actuar que usted ha ido construyendo de manera reactiva, o realmente es usted el mismo en todos los lugares, si realmente hay una unificación de su yo, de su persona, si es usted genuino o es usted en cierto sentido alguien que se disfraza para obtener y conseguir los fines que necesita en la vida y no lo hace de una manera genuina. Recuerden aquella obra extraordinaria, aquella obra maravillosa de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, ese gran escritor inglés que habla de la dualidad. Él habla de una dualidad, siempre se ha manejado una dualidad, pero quienes leyeron el libro, quienes hemos leído ese libro, nos damos cuenta de lo que dice, lo que dice al final Robert Louis Stevenson es esto que les estoy mencionando, de ese reparto de personalidades, de ese dramatis personae, de ese catálogo de máscaras y de formas de actuar que nosotros tenemos al presentarnos en el escenario de la vida. Dice Robert Louis Stevenson que habla de un hombre que, en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Dr. Jekyll era una persona educada, comedida, era una persona digamos que carismática, atento, bondadoso, era un médico que se iba a casar con su prometida, que pertenecía a una esfera social alta, y por el otro lado, en la noche tomaba una pócima y con esa pócima se convertía en una bestia, salía lo peor de su ser, era violador, asesino, psicópata, etcétera, etcétera. Era una verdadera bestia humana, destructivo, nocivo, tóxico. Y entonces este personaje, este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él habla de esta dualidad en su persona. En la noche en el día actuaba como una persona bondadosa, y durante la oscuridad
y a través de la transformación que le daba esta pócima, lo convertía en un demonio, lo convertía en algo completamente nefasto, impresentable, inaceptable. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa dualidad? Todos. En todos existe esta dualidad de lo bueno y lo malo, pero no es solamente una dualidad de lo bueno y lo malo. Amigos, escuchen ustedes y lean este libro de Robert Louis Stevenson, y al final dice él que sospecho que somos una república poblada de entes que muchas veces ni siquiera conocemos, ni siquiera estamos conscientes de que tenemos estos disfraces y de que tenemos estas formas de ser que muchas veces brotan de repente. Y cuando por ejemplo nosotros herimos a alguien y le decimos con algo muy grotesco, muy aberrante, y de repente le decimos: perdóname, no quería yo hacerlo, no era mi intención, o yo no soy así. No, si es usted así, esa personalidad que acaba de brincar, ese yo que acaba de brincar por ahí, ese es usted. Nada más que no está consciente de que ese en la galería de personalidades que todos los seres humanos tenemos, ese que brincó es también usted, es parte de usted, y ese que brincó puede brincar en cualquier otro momento y arruinarle el espectáculo completo. Entonces, mire, realmente nosotros tenemos esta serie de cosas, de personalidades que brotan de repente y de las que nosotros tenemos que hacernos conscientes. ¿Cómo nos podemos hacer conscientes? Adquiriendo esta facultad de observar nuestro transcurso de vida. La observación le llaman de sí mismo. Vamos a saludar a Albino Salinas, a José Manuel Flores, a Jaime Nava, a Marita Riande, que nos están viendo esta mañana en este su programa Mundo Enigma. Entonces, teniendo estas ideas, se dice que un ser humano cree ser, nunca se esforzará en ser. O sea, un ser humano cuando cree ser, nunca va a hacer el esfuerzo suficiente para lograr ser. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos basamos en la simple creencia de que somos lo que no somos, de que conocemos lo que no conocemos, de que podemos hacer lo que no podemos hacer, nunca vamos a llegar a ser realmente, nunca vamos a llegar a realizarnos, nunca vamos a llegar si no tenemos conciencia de nosotros mismos. La conciencia de sí mismo es algo que debe uno adquirir para poder organizar y dirigir toda esta orquesta, este reparto, todo este dramatis personae, toda esta galería de disfraces y personalidades que hemos creado a lo largo de la vida. ¿Quién le va a poner orden si no hay alguien que dirija todo este enjambre de personalidades que hemos creado a lo largo de la vida, o de yoes que hemos creado a lo largo de la vida? Es muy complejo si no nos esforzamos. Estas ideas encierran un gran significado. En la infancia, les decía, todo es espontáneo y sincero, sin otro interés que satisfacer lo necesario. Entonces, el tiempo y nuestro propio desarrollo nos lleva a ir creando esta serie de entes psicológicos que son los tabiques que construyen nuestra personalidad. Todos estos agregados psicológicos,
todos estos entes psicológicos que nosotros vamos creando, que nosotros hemos ido creando en base a la interacción con la vida, eso es lo que forma lo que nosotros le llamamos nuestra personalidad. Sí, efectivamente nuestra personalidad es aquella suma de entes o de agregados psicológicos que hemos ido tomando de aquí y de allá. Nosotros hemos ido tomando cachos de una cosa, de otra, y hemos construido un Frankenstein. Hay que meter en control a este Frankenstein que se nos puede fugar y nos puede arruinar la vida. Tenga usted cuidado con su personalidad, esté consciente de quién es, mete en control a su Frankenstein y nos vemos la próxima semana en su programa Mundo Enigma. Y recuerden ustedes, el 2 de octubre no se olvida, y hoy es 2 de octubre, hoy también, bueno, pues estamos también un poco con cierto pesar, digamos, porque, bueno, se fue uno de los cantantes de mayor calidad de este siglo XX en nuestro país y en América Latina, José Rómulo Sosa, José. Nos vemos entonces, que esa era su personalidad, ese era el personaje. José Rómulo Sosa era el individuo y José su personaje. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en Mundo Enigma. Bye. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.